Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. A lo largo de estos años de carrera, la banda Ghost ha tenido momentos maravillosos que los han definido, y a continuación en este video veremos cuáles han sido. Tobias Forge había logrado que la gente hablara de Ghost incluso antes de que tocaran una nota en su show debut en el festival Hammer of Doom en el año 2010 en Alemania. Allí se presentaba el Papa Emeritus I junto a los Nameless Ghouls con capuchas oscuras y máscaras negras. Si bien es posible que sus maravillosos himnos al Señor Oscuro no hayan sido del gusto de todos, algunos ya estaban enganchados de por vida. A medida que el ciclo del álbum Opus Eponymous llegaba a su fin, Ghost se detuvo para un espectáculo en Linköping el 15 de diciembre del año 2012. Para sorpresa de todos, mientras las últimas notas de Genesis aún resonaban en los altavoces, Papa cruzó el escenario para pasarle el micrófono a otro papa, de pie con orgullo, con un gran bastón coronado por el logotipo Crucifix de la banda. Era la figura que pronto conoceríamos como Papa Emeritus II. Un papa más joven, más elegante y más amenazante que su marchito predecesor. Papa II hizo su debut con una nueva canción, Secular Haze. Ese sería el sencillo principal del segundo álbum de la banda, Infesti Sumam, el primero que se anunció oficialmente 5 días después. Infesti Sumam marcó un antes y un después en Ghost. Una muestra de eso fue la canción Ghouls Zombie Queen, una canción de 7 minutos con diferentes tintes. Con el respaldo de grandes sellos, la banda dejó de ser una curiosidad clandestina, encabezando su propia gira estadounidense de 22 fechas. El 2013 sería el año en que Ghost comenzó su transición de una banda de culto a pilares genuinos del metal. Incluso 4 años después de gran éxito, los puristas del metal continuaron criticando a la banda. Quizá otras bandas menores pueden haber cedido ante la presión y quizás prometido a los entrevistadores su material más pesado hasta ahora en el futuro. Pero Ghost no es una banda que se doblegue para apaciguar a la opinión pública. Se unieron al líder de Foo Fighters, Dave Grohl, quien produjo y apareció en el EP If You Have Ghost, una colección de versiones de canciones de Rocky Erickson, ABBA, Depeche Mode y Army of Lovers. El álbum del año 2015, Meliora, realmente elevó a Ghost al siguiente nivel, con un líder nuevo y decididamente más ágil en la forma de Papa Emeritus III. Su tercer álbum, llamado así por el término latino para la búsqueda de algo mejor, moderó los excesos de Infesti Sumam y logró un equilibrio. La canción Ciris le valió a la banda un Grammy a la mejor interpretación de metal, y la banda no se quedó dormida y lanzó el EP de versiones llamado Pope Star, que siguió poco después, el primer EP en encabezar la lista Top Rock Álbum de Billboard. Vio a la banda regresar para hacer versiones de artistas como Eurythmics y Echo and the Bunnymen, junto con el nuevo sencillo Square Hammer, con un estribillo irresistible y el riff más bailable que Ghost había escrito hasta la fecha. Square Hammer fue el primer éxito completo de radio rock de Ghost, y sigue siendo un éxito rotundo hasta el día de hoy. En este punto, a pesar de un alto grado de especulación en línea, Ghost había permanecido como una propuesta anónima detrás del frente de Papa Emeritus y los Nameless Ghouls. Lamentablemente, este grado de misterio se desvaneció cuando los ex-Ghouls llevaron a Tobias a los tribunales por regalías no pagadas, alegando que estaba tratando de convertir a la banda en un proyecto en solitario. Tobias después diría: comencé a Ghost en el año 2006 y nadie que estuvo en la banda en 2016 estuvo siquiera en el primer disco. Yo lo llamo mi proyecto. Con el ciclo de Meliora llegando a su fin, los fanáticos esperaron con gran expectación para ver cómo se desarrollaría la historia de la banda, y en particular cuánto tiempo le quedaba a Papa Emeritus III. Efectivamente, durante la fecha final de la gira Pope Star, Papa fue arrastrado fuera del escenario
y un anciano Papa Neil se acercó al micrófono y anunció que la Edad Media había comenzado. A través de unos divertidos videos de YouTube se presentaban a los personajes, se explicaba quién era Papa Neil y se presentaba a Sister Imperator, la jefa del clero. Sabiendo lo ávidos que estaban los fanáticos por las noticias del próximo Papa, Tobías causó un frenesí menor cuando se reveló que no sería Papa Emeritus IV, sino el Cardenal Copia quien estaría al frente de la banda. El claro disgusto en el rostro de Papa Neil en el video y la relajada indiferencia del cardenal hacia el protocolo eclesiástico mostraron que esta sería una nueva era para Ghost, ya que este nuevo rostro apareció en las portadas de las publicaciones musicales de todo el mundo. Con un líder inesperado establecido y con 3 papas embalsamados, Ghost marcó su ritmo con el cuarto álbum Prequel. Siguiendo el ejemplo de las caderas oscilantes de Cardinal Copia, el álbum incluye algunas de las canciones más contagiosas de Ghost hasta la fecha. Miasma es completamente instrumental y se construye lentamente a lo largo de sus primeros 3 minutos antes de explotar en una montaña rusa de guitarras y teclados, e incluso un solo de saxofón del propio Papa Neil, gloriosamente ejecutado y hábilmente producido. La canción épica y todo lo que la rodea claramente tocó la fibra sensible de la comunidad del metal, ya que Prequel alcanzaría su punto máximo en el top 5 en 9 países. Sería nominado a Mejor Álbum de Rock tanto en los Grammy como en los Grammy suecos, y ganaría el álbum del año de Metal Hammer, Revolver y Kerrang! Después de 4 álbumes, Ghost continuó desconcertando las expectativas y cosechó las recompensas para demostrarlo. Habiendo girado previamente por el mundo con 5 ghouls, la opulencia de Prequel exigió un espectáculo igualmente excesivo, comenzando en el Royal Albert Hall de Londres en septiembre de 2018. A Pale Tour Named Dead demostró la nueva formación extendida de Nameless Ghouls, con la incorporación de un tercer guitarrista, 2 tecladistas, coristas y por supuesto Papa Neil en el saxofón. A lo largo de 137 presentaciones, Ghost cautivó a las multitudes con una teatralidad cautivadora y astucia en igual medida, con un escenario lleno de batallas, cambios de vestuario y lo más divertido, un Cardenal Copia llegando con un triciclo. La actividad de esta gira terminaría en la Ciudad de México en marzo de 2020 con la muerte de Papa Neil, dando paso así a que Cardinal Copia se convirtiera finalmente en Papa Emeritus IV. Impera vio a la banda hacer rock de estadio completo desde la canción principal de apertura hasta los acordes finales con Respire on the Spitalfields, donde la respuesta a Prequel había sido impresionante. La recepción de Impera ha sido nada menos que estratosférica. Alcanzó el número 1 en Austria, Finlandia, Alemania, España, Suecia, así como en las listas de rock del Reino Unido y los Estados Unidos. Impera también figuraría entre los 5 primeros entre otros 8 países y alcanzaría el número 2 en las listas principales de los Estados Unidos y el Reino Unido. Con los grilletes de las restricciones de COVID ahora en su mayoría eliminados, Ghost salió a la carretera con Impera Tour, tocando en estadios en los Estados Unidos y Europa, y la última etapa incluso incluye a Mastodon como soporte. Ghost realmente está cosechando las recompensas de años de arduo trabajo, y solo Lucifer sabe a dónde irán a partir de aquí. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. ¡Hasta pronto! Somos Ghost en español.